Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta presentación que trata de combinar análisis técnico con análisis macroeconómico. Y vamos a comenzar con un ejemplo de mercado relativamente reciente que fue crucial en el momento en que lo vivimos. Y es un ejemplo paradigmático de combinación de análisis técnico con análisis macroeconómico. Luego, si nos da tiempo en la sesión de hoy, si no en la sesión de mañana y pasado, continuaremos viendo algunos ejemplos adicionales del 2008, que también fueron cruciales. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver si puedo quitar este panel. Bien. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo del 2008, cómo detectamos la caída de la renta variable combinando análisis macroeconómico con análisis técnico. Hay que partir de una premisa que nunca debemos olvidar. En primer lugar, el análisis técnico nos va a ser de gran utilidad, pero no es la única herramienta que tenemos que utilizar. Es necesaria la utilización de análisis del ciclo económico, del business cycle. ¿Para qué? Pues para detectar que efectivamente algo se está torciendo en la economía real. Entonces, vamos a ver cómo detectamos, combinando algunos indicadores macroeconómicos, combinándolos, por ejemplo, con el precio de la vivienda, las ejecuciones hipotecarias, cómo el elenco de síntomas. En su momento, a finales del 2007, gracias a la observación de determinados indicadores macroeconómicos que nos permitían estimar que el ciclo económico, bueno, pues estaba pasando de la fase de expansión a la fase de recesión, o que había un elevado riesgo de que eso estuviera ocurriendo, gracias a la observación de una serie de indicadores. Vamos a simplificar este ejemplo, pero les puedo decir que en su mayoría los principales datos macros que observamos y que analizamos fueron los que vamos a presentar aquí. En primer lugar, fíjense, a donde vamos a ir a parar es que el día 15 de enero del 2008 adoptamos una posición corta y a lo largo de todo el 2008, me refiero a una posición corta, una posición vendedora en futuros de renta variable, y nos permitió, pues, en primer lugar, cubrir todo lo que necesitábamos cubrir y, en segundo lugar, pues adoptar una posición bajista con direccional. Entonces, ¿cómo pudimos detectar esto? En primer lugar, lo primero que analizamos fue la macro y el análisis de una serie de indicadores económicos que vamos a ver a continuación. Y en segundo lugar, teníamos que optimizar el timing, el momento de la entrada. Y el momento de la entrada, indudablemente, hay que hacerlo con análisis técnico. Y luego les explicaré por qué. Pero es un tema de que los recursos son limitados. Cuando operamos con futuros, ya sea a nivel como particular o como trader de una entidad financiera, debemos ser muy conscientes que, bueno, pues nuestras equivocaciones tienen un límite. Es decir, nos van a dejar perder hasta un determinado nivel. Luego ya, pues, game over, se acabó el juego. Entonces, eso ocurre también cuando uno está operando a nivel particular. Uno no tiene unas reservas de capital ilimitadas. Entonces, cuando operamos con futuros, tenemos que limitar las pérdidas. Entonces, cuando tenemos que limitar las pérdidas y esto nos obliga, el hecho de tener que limitar las pérdidas, nos obliga a definir muy bien el momento de la entrada. Y el momento de la definición, el timing, el momento de la entrada, se hace con análisis técnico. Pero el análisis de por qué va a caer la renta variable hay que hacerlo con análisis macroeconómico. El ejemplo que vamos a ver análisis macroeconómico porque estamos operando con futuros sobre índice, que
que es lo razonable. De hecho, no estamos viendo ningún valor en particular, estamos viendo el mercado en general, estamos viendo, es como si estuviésemos analizando un índice bursátil y obviamente un cambio de ciclo económico va a afectar pues a la mayoría del mercado que pues está representada mediante un índice bursátil. Nosotros aprovechamos que existen futuros sobre esos índices bursátiles, bueno, existen derivados, futuros y opciones, pero nos vamos a ceñir al ejemplo que vamos a ver aquí para el tema de los futuros. Y les comentaré algunos temas adicionales por si, bueno, para algunos de ustedes que probablemente no sepan muy bien cómo funcionan. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo detectamos esta caída. La caída que tuvimos, antes de seguir con la presentación, voy a mostrarles en un terminal de mercado la caída que quiero analizar. Estamos hablando, por ejemplo, en el índice SP500, voy a quitar los ciclos económicos, luego lo comentaremos. Voy a quitar, un momentito. Bien, lo que vamos a comentar es cómo pudimos detectar esta caída del 2008. Fíjense, esta caída para los que no estén familiarizados, por ejemplo, en el caso del SP500, supuso una caída del 57%. Esta caída se produjo en el caso del SP500, entre el octubre del 2007 y marzo del 2009. ¿De acuerdo? Y vemos que históricamente es una de las mayores caídas que ha tenido el mercado desde la Gran Depresión. Aquí tenemos la Gran Depresión de los años 30. Fíjense que en ese momento el mercado, desde el 29 hasta el año 32, cayó un 86%. ¿De acuerdo? Esa, junto con la caída del precio del petróleo, la crisis del precio del petróleo de comienzos de los años 70, han sido las mayores caídas que ha registrado la renta variable. Aquí caímos un 48% entre el año 72 y 74 y vemos que la caída que tuvimos aquí fue superior en el año 2008. Bien, pues luego lo veremos también por análisis técnico, pero en primer lugar vamos a ver cómo detectamos esto. Vamos a la presentación y luego lo veremos también sobre el propio terminal. Bien, es muy importante resaltar la frase de George Santayana, que dice que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Una de las ventajas que nos... bueno, no solamente análisis técnico, porque cuando estamos cuando estamos viendo los ciclos económicos, estamos viendo también la historia pasada y hay que ser muy conscientes de lo que ha ocurrido históricamente, no solamente desde el punto de vista de cómo han evolucionado los mercados para detectar patrones, pautas de comportamiento reconocibles e identificables, sino también cómo se han comportado esos ciclos económicos en el pasado. Luego lo veremos. Los ciclos económicos, la palabra ciclo, ese concepto que ustedes ven en pantalla, business cycle, fue un concepto acuñado por Burns and Mitchell en 1946 y define pues el paso de una fase de expansión a una fase de recesión y luego de una fase de recesión a una fase de expansión. Según estos dos autores que escribieron un libro titulado Measuring Business Cycles, es un libro que escribieron en 1946 para el gobierno norteamericano, para la National Bureau of Economic Research, la NBER, que luego veremos a continuación, pues definían que el ciclo económico consta de dos fases. Bien, luego también volveremos sobre este concepto, pero ya que lo estamos mencionando, para que lo tengan claro, voy a ponerles otra vez los ciclos económicos sobre el SP500 que se ve bien desde 1927, que es la historia disponible que tenemos de este índice. Fíjense, la National Bureau of Economic Research
emite cuando hay un cambio en el ciclo económico, ya sea pasar de fase de expansión a fase de recesión o de recesión a expansión, pues en su página web nos dice, pues ahora estamos en fase de expansión, ahora estamos en fase de recesión. Bien, pues fíjense, esto lo digo para que se sitúen y también para constatar que efectivamente existen los ciclos económicos. Fíjense, el gráfico que aparece por detrás en rojo y en verde, en gráficos japoneses, es el gráfico del SP500, del índice SP500, ¿de acuerdo? Del contado. No del futuro, sino del contado. Entonces, fíjense, durante esta fase que aparece aquí esta suerte de rectángulo, esto lo que está representando es que entre el 31 de diciembre del 2007 y el 30 de junio del 2009, la economía norteamericana se encontraba en fase de recesión. Y desde junio del 2009 se encuentra en fase de expansión. Esta línea, que está en valor 0, significa que la economía norteamericana desde esa fecha está en fase de expansión. Bien, la National Bureau no trata de adelantar los ciclos económicos. Lo único que hace es constatar una vez que ha ocurrido el evento, es decir, el evento es bien porque la fase de expansión se ha terminado o bien porque la fase de recesión se ha terminado, emite un comunicado a través de la página web diciendo pues estamos ya en recesión, estamos en fase de expansión. Bien, eso a nosotros no nos es de ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque es algo que nos informan de un evento que a lo mejor ha terminado hace un año o incluso más tiempo. Es decir, por ejemplo, si no recuerdo mal, por ejemplo, el 30 de junio, cuando ellos dicen el 30 de junio del 2009 se terminó la fase de recesión. Sí, muy bien, caballeros, pero eso ustedes lo comunican un año después y un año es mucho tiempo. Hay veces que incluso han tardado más en comunicar que la fase de recesión se ha terminado o la fase de expansión se ha terminado, ¿de acuerdo? Hay veces que tardan incluso más tiempo. Pero la utilidad de saber que hay ciclos económicos nos viene bien para saber que efectivamente existe esa realidad y que la economía pues describe estos movimientos de subidas y de caídas. ¿Por qué históricamente lo ha hecho? Por ejemplo, aquí, yo les muestro las fases de expansión y las fases de recesión. Recuerden que esto es una fase de expansión, esto que estoy señalando aquí entre el año 2001 y el 2007, y esto es una fase de recesión igual que esto. Y esto históricamente ha sido así. No hay regla fija para decir que la fase de expansión va a durar siempre 10 años, 7 años, 6 años, lo que sea. No hay reglas fijas. Lo único que podemos hacer, la manera sensata de tratar, porque nuestra función como traders o como analistas es tratar de averiguar cuándo la fase de expansión, que es la que nos encontramos ahora, va a finalizar. ¿De acuerdo? Igual que nuestra misión en el 2007 o el 2006 era, en primer lugar, determinar que esta fase de expansión iba a terminar y teníamos que encontrar la sintomatología bajista en los datos macro que vamos a ver a continuación para saber que había un elevado riesgo que el ciclo económico que según la National Bureau comenzó aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que según la National Bureau la fase de expansión comenzó el 31 de enero del 2002, pero a pesar de eso, fíjense que la renta variable continuó cayendo. Esto, bueno, que en principio ahora no viene al caso, pero esta caída, si ustedes lo recuerdan, no tuvo su driver en la economía, en los datos macro, que sí que registraron algo de empeoramiento, pero no llegaron a una situación de recesión. El driver de este movimiento bajista de un 50%
entre marzo del 2002 y marzo del 2003, tiene su origen en los escándalos contables post-Enron en Qualcomm, Xerox, Merck y Ahold. Eso simplemente que lo sepan, porque pueden estar observando cómo decir, bueno, hay una fase de expansión, pero sin embargo el equity, el mercado de renta variable está cayendo. Efectivamente, está cayendo, estuvo cayendo, pero el driver del mercado era otro distinto a la macro, ¿vale? Pero como hoy vamos a hablar de macroeconomía, pues el tema de los escándalos contables en ese momento, por eso es importante, a modo de conclusión, que ustedes cuando están operando en los mercados, hay unas premisas básicas que tienen que conocer. En primer lugar, tienen que saber análisis macroeconómico, especialmente si están operando en futuros. También en contado, porque si están haciendo una cartera sobre un índice, en vez de estar apalancándose mediante los futuros, pues están, bueno, pues haciendo una cartera de contado y es necesario que conozcan análisis macroeconómico. Aparte de la propia evolución de los resultados, noticias que afectan a los valores en los que ustedes están invertidos. Entonces, les decía, necesitan saber, lo básico es, necesitan conocer análisis macroeconómico, necesitan conocer análisis técnico y necesitan saber algo que es todavía más importante de todo, y es que cuando ustedes operan en mercado, necesitan saber que ustedes siempre tienen que tener introducida en el mercado una orden para que en el caso de que el mercado les vaya en contra de la dirección por la que ustedes están apostando, una orden de stop loss, una orden de pérdidas. Yo eso lo definiría como algo crítico, crucial. ¿De acuerdo? Ustedes nunca tienen que tomar, y especialmente si la posición la toman en futuros, porque si ustedes compran una serie de valores, hacen una cartera de valores, por ejemplo, sobre el índice IBEX 35 o sobre el índice que sea, su cartera les puede ir mal, pero ustedes no realizan la pérdida hasta que no vendan. Pero en el caso de los futuros, si ustedes han comprado y el mercado les cae, hay una cosa que ustedes deben ser muy conscientes y es la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, desde el minuto 1 en el tema del stop loss. Bien, porque en el caso de los futuros, por ejemplo, y es el caso más, digamos, el caso más arriesgado, imagínense que ustedes están largos, vamos a suponer, por ejemplo, a comienzos de septiembre del 2008 y, bueno, pues ocurre cualquiera de los eventos que tuvieron lugar en el último trimestre del 2008, cualquiera de los eventos que tuvo lugar con Lehman Brothers, con AIG, bueno, con el bailout de la banca norteamericana. Entonces, si ustedes están con una posición larga, y aparte de lo que les he comentado del último trimestre del 2008, me pongo en casos extremos. Imagínense que ustedes están largos y hay un atentado, por ejemplo, como el del 11 de septiembre. Pues si ustedes están largos, ustedes están comprados, su posición, y ustedes no tienen stop loss. Si ustedes están, imagínense, no están pendientes del mercado porque en ese momento no pueden estar pendientes o porque, imagínense que ustedes están en donde sea, en el trabajo, y aunque sean operadores de mercado, ustedes se van a lavarse los dientes. Cuando vienen a los 5 minutos de lavarse los dientes, el mercado puede haber caído un 6% o un 7%. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que tener una orden puesta en el mercado. Una orden de stop loss. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, que esto es crucial, vamos a ver cómo detectamos esta caída combinando análisis macroeconómico con análisis técnico. Vamos, esta caída del 57%, me estoy refiriendo aquí al SP500, pero me estoy refiriendo también a los índices de renta variable europeos, que, bueno, registraron también caídas similares. Voy a quitar un momentito este indicador también para comentarles algo, antes de pasar al análisis de los indicadores.
Bien, hay otra utilidad, por ejemplo, en este caso, de análisis, de la utilidad del análisis técnico. Voy a borrar esto. Y es para la detección de ciclos de patrones. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este gráfico mensual del SP500, bueno, pues el propio gráfico nos está diciendo algo que no es que lo vayamos a creer a pie juntillas, pero es algo que debemos tener en cuenta. Bien, en los mercados financieros describen patrones, ya les he dicho, pautas de comportamiento reconocibles e identificables. Voy a señalarles hay un patrón que es alternancia, tendencia, lateralidad, tendencia. Fíjense, aquí, por ejemplo, desde el año 41, previamente al año 41, a 1941, tuvimos esta fase lateral. Previamente teníamos esta fase tendencial, esta caída. Luego tuvimos una fase de 24 años entre el año 42 y el año 66 de tendencia alcista. Luego tuvimos este movimiento lateral. Y desde el mínimo del movimiento lateral volvemos, igual que en este caso, el mínimo del movimiento lateral, podemos ver un ciclo alcista de 24 años. Y desde el mínimo de este movimiento lateral de los años 60, que finaliza en los años 80, a principios de los 80, volvemos a establecer un ciclo con el mínimo situado en el mínimo de todo el movimiento lateral. Y son 24 años, como ustedes están viendo, desde el año 74 al año 98, 24 años. Luego volvemos a tener un movimiento lateral, muy similar a este, muy similar. ¿Y ahora en qué nos encontramos? Pues nos encontramos en una fase alcista y la pregunta es, ¿cuánto va a durar esa fase alcista? Pues la pregunta es, si la historia se repite, estaríamos hablando que esta tendencia alcista podría persistir hasta diciembre de 1932, ¿de acuerdo con este patrón? Esto no significa que la historia que se vaya a repetir milimétricamente, pero digamos que es algo que yo tendría muy en cuenta, ¿de acuerdo? Fíjense las fases tendenciales, las fases laterales y cómo vuelve a repetirse. Pues si esto se repite, el mercado estaría subiendo hasta 1932. Entonces, ¿esto significa que estos movimientos tendenciales es un movimiento lineal? No. Durante estos movimientos tendenciales ha habido correcciones incluso de 2 años. De 2 años. Ya sea movimiento bajista lateral o de duración de 1 año, de unos meses, ¿vale? Entonces, esto significa que tenemos riesgo que el mercado pueda continuar subiendo hasta diciembre de 1932. Yo esto lo tendría en cuenta. Pero no solamente hay que tener en cuenta esto. Digamos, esto es, si hubiera que decir qué nos está diciendo el mercado en función exclusivamente de los patrones, ¿vale? Entonces, el SP500, bueno, pues esa es la conclusión que cabría extraer. En todo caso, nos vamos a encontrar, como hemos visto antes, con fases de recesión y fases de expansión, aunque estemos en esa tendencia alcista. Vamos a suponer que se repite la historia milimétricamente y que continuamos subiendo hasta diciembre de 1932. Pero como ustedes ven, incluso en estas fases tendenciales hay periodos donde ha habido fases de recesión. Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? A principios de los 90. O, fíjense, cuando salimos de esta fase lateral, tuvimos aquí también una fase de recesión. Y en el anterior movimiento alcista entre el año 41, aquí hemos tenido también alguna fase de recesión. Entonces,
Vamos a ya analizar los datos macro, porque este análisis nos va a servir para tratar de detectar el próximo cambio de ciclo. Porque nos vamos a centrar en unos datos, dentro de los muchos que hay, vamos a centrarnos en aquellos que son más relevantes para los mercados y vamos a explicar por qué. Nos vamos a centrar en los datos de empleo norteamericanos. ¿Y por qué en los datos de empleo norteamericanos? Porque el 70% del Producto Interior Bruto norteamericano es consumo privado. Y si la gente está en situación de desempleo, díganme cómo van a consumir, cómo se van a comprar su iPhone, su tablet. ¿Entienden la relación? Pues es así de sencilla. Y si las empresas no venden porque la gente está en situación de desempleo, pues los beneficios de las empresas caen. ¿Y qué ocurre cuando el beneficio de las empresas caen? Pues que la renta variable cae. Así de sencillo. Entonces, viendo esta relación, vamos a ir a los datos macro que les tenía preparados para tratar de identificar los indicadores macro que nos permitieron saber que había riesgo de asistir a este Armagedón en los mercados de renta variable. ¿De acuerdo? Esta anterior caída del 50%, recuerdan, bueno, estuvo por la burbuja de Internet en primera instancia. Aquí tuvimos el escándalo de Enron, tuvimos también las Torres Gemelas y luego la segunda parte de la caída tuvo lugar por los escándalos contables que les he comentado. Pero ahora nos vamos a centrar en este análisis, ¿de acuerdo? ¿Cómo detectamos previamente que íbamos a pasar de fase de expansión a fase de recesión, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver. Bien, detectamos que el precio de la vivienda en Estados Unidos comienza a caer en junio del 2006. Recuerden una cosa, cuando empieza a caer la renta variable en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando ya de diciembre, enero del 2008. ¿De acuerdo? Y estamos hablando que el precio de la vivienda empieza a caer en junio, vamos a ver dónde está, junio del 2006. ¿De acuerdo? Empieza aquí a caer. La bolsa todavía continuó subiendo. Y ahora veremos por qué. Presten mucha atención. Bien, este es uno de los muchos índices, hemos elegido este, que recogen el precio de la vivienda en Estados Unidos. Es un índice de periodicidad, de frecuencia, de granularidad mensual del precio de la vivienda en Estados Unidos. Fíjense, cuando alcanzamos el máximo es en junio del 2006. Este máximo se alcanza en junio del 2006. Y vemos que el precio de la vivienda empieza a caer. Bien, ¿por qué empieza a caer? Pues simultáneamente observamos que las ejecuciones hipotecarias, es decir, gente que no puede pagar la vivienda. ¿Por qué no puede pagar la vivienda? Pues no puede pagar la vivienda porque está en situación de desempleo. Entonces, si no puedes pagar la vivienda, embargan la vivienda. Entonces, comienzan a incrementarse desde junio del 2006, que es cuando el precio de la vivienda empieza a caer. Fíjense aquí las dos series. Precio de la vivienda en junio 2006, este es el precio de la vivienda en amarillo, y en blanco las ejecuciones hipotecarias, que comienzan a incrementarse. Obviamente, si están ejecutando hipotecas, pues obviamente está aumentando el número de viviendas a la venta, porque estas viviendas ejecutadas, pues las ponen a la venta. ¿De acuerdo? Entonces, empieza a haber aumento de la oferta y por otro lado también empieza a haber una menor demanda, porque si la gente empieza a estar en situación de desempleo,
obviamente las personas que están en situación de desempleo no van a ir a comprarse una vivienda, con lo cual ya empieza a reducirse el número de potencial de compradores. Entonces, vamos a continuar viendo esto. Vamos a los datos de empleo y los primeros indicadores de empleo, los primeros que nos dan un síntoma de que algo se está estropeando en el mercado laboral norteamericano en el 2006 son las peticiones semanales de subsidio de desempleo. Vamos a ver, aquí hay dos tipos de peticiones semanales. Bueno, las peticiones semanales de subsidio de desempleo, como ustedes comprenderán, son personas que se han quedado en situación de desempleo y que solicitan una ayuda del gobierno. Entonces, tenemos una ventaja con este indicador, y es que es un dato de granularidad semanal. Este dato se publica cada jueves a las 2:30 hora española y vamos a fijarnos desde el 2006 en su evolución. Esto es un dato, insisto, semanal. Entonces, desde abril voy a aumentar esta zona, pero fíjense el aumento de las peticiones a partir del 2007. A partir de aquí, del 2006, hay un mínimo que se produce en abril del 2006, hay un incremento, luego hay aquí una caída en el 2007, y luego a finales del 2007 es cuando ya se empieza a acelerar de una manera alarmante las peticiones semanales. Finales, desde septiembre del 2007, empieza a incrementarse. Luego también quiero que vean que esta relación que les he mencionado antes, voy a cambiar un momentito de presentación, esa relación que les he establecido entre desempleo y morosidad, es decir, no pago los préstamos que tengo porque no tengo dinero, sencillamente no tengo dinero, pues vamos a verlo en este gráfico, por ejemplo. Fíjense, esto es España y esto es la tasa de morosidad. Fíjense, en diciembre del 2013 alcanzamos niveles del 13% en diciembre del 2013. Vemos como la situación pues ha mejorado. ¿De acuerdo? Hemos pasado de niveles del 13 pues a niveles, ahora mismo estamos en niveles del 9, porque este gráfico es del 2016, ¿de acuerdo? Ahora estamos en niveles del 9,14 si no recuerdo mal. Pero hay una estrecha relación entre la morosidad que empieza a descender ¿con qué? Pues lo hemos comentado hace un momento, con la tasa de desempleo. Fíjense la fuerte correlación existente, y estamos hablando de España, entre la tasa de desempleo, que alcanza su mínimo en el 2007, porque estábamos aquí con la burbuja inmobiliaria y todo el mundo empleado gran parte de la población empleada en la construcción y en productos relacionados, puertas, carpinterías, albañilería, de todo. Pintura, en fin. Y esto pasó del 7%, del 7 y pico por ciento, a niveles del 26% de desempleo. Es decir, tuvimos una tasa de desempleo en España en el 2013 que superó la que tuvo en Estados Unidos, la que vivió Estados Unidos durante la Gran Depresión. Es decir, en España estuvimos todavía peor, para que ustedes se den cuenta. Esta situación ha cambiado, hemos pasado de niveles del 26% y ahora estamos en niveles, insisto, este gráfico no está actualizado, pero estamos en niveles del 18%. ¿De acuerdo? De hecho, lo podemos ver ahora sobre este gráfico. Un momentito. Fíjense, el desempleo en España es del 18% y hemos pasado de niveles del 26% del año 2013. ¿De acuerdo? Que alcanzamos niveles, estos niveles en marzo, abril del 2013. Y la situación ha cambiado desde entonces. Y luego en este gráfico morado que están viendo es la tasa
esta es la tasa de morosidad. Y como verán, hay una fuerte correlación entre ambas tasas. ¿De acuerdo? Esta relación es lógica, puesto que si la gente no tiene dinero, porque está en situación de desempleo, no puede ni atender, ni comprar, ni atender los préstamos que tiene vigentes con el banco, ya sean de consumo o ya sea de hipotecas. Entonces, vamos al tema que nos ocupa. Luego volveremos, si no volvemos hoy, volveremos mañana o pasado sobre este ejemplo del caso español. Pero ahora vamos a continuar con Estados Unidos. Y señalo Estados Unidos porque Estados Unidos nos sirve porque obviamente la situación de Estados Unidos afectó inmediatamente a Europa, fue inmediata, fue con el momento que empezó a caer la bolsa americana y con estos datos macro deteriorándose, pues la bolsa europea hizo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos por partes. Aquí tenemos la situación, el incremento de las personas solicitando un subsidio de desempleo. Voy a ampliar esta zona, esta, del 2006 y 2007. Aquí la vemos ampliada y como vemos desde abril del 2006, es decir, unos meses antes de que el precio de la vivienda empiece a caer, ya la tasa de desempleo había tocado un mínimo. Y a partir, no la tasa de desempleo, sino las peticiones. Vemos que efectivamente a partir de ahí empezó a crecer y donde alcanzó, como ven, pues una gran velocidad fue entre septiembre del 2007 y diciembre del 2007. Bien, fíjense, esto es como un puzzle, vamos a ir poniendo todas las piezas una encima de otras. Aquí tenemos el precio de la vivienda, tenemos las ejecuciones hipotecarias subiendo y este gráfico verde es las peticiones semanales de subsidio de desempleo solamente convertido en dato mensual. Es un dato, ahora lo convertimos a dato mensual. Y luego además vamos a introducir un nuevo dato. Fíjense que aquí la burbuja la teníamos en el precio de la vivienda. Y hemos visto cómo, en primer lugar, empieza a caer. Empieza a caer porque, por lo que hemos comentado de las peticiones semanales, que eso se manifestaba en las ejecuciones hipotecarias porque, bueno, pues la gente no atendía las hipotecas. Y luego también, aparte, hay otro dato macroeconómico que tiene que ver con el empleo. Como verán, estamos sacando los dos indicadores, precio y ejecuciones hipotecarias, foreclosures, y todos los datos macros tienen que ver con el empleo. ¿Por qué? Porque son los más importantes de todo. Por las razones que ya les he dicho. El 70% del Producto Interior Bruto norteamericano es consumo privado. Si la gente no consume, esa parte del PIB pues se ve seriamente resentida. Entonces, todo lo que sea destrucción de empleo, pues obviamente va a afectar al PIB y al beneficio de las empresas. Entonces, la esencia de los datos macro cuando estamos hablando de renta variable son los datos de empleo. Entonces, este gráfico que están viendo aquí, este histograma que están viendo aquí en color morado, son los payrolls. Los payrolls los payrolls cuando están en tasa, cuando están por encima del eje cero, vemos este histograma en color morado indica creación de empleo. Pero cuando este histograma morado se introduce por debajo del eje cero, estamos hablando de destrucción mensual de empleo. ¿Cómo ocurrió? Fíjense, en julio y agosto del 2007. Luego, en el 2008, fíjense la destrucción de empleo que hubo. Hubo meses en los que se destruyeron más de 800.000 puestos de trabajo. Obviamente todo esto pues afectó gravemente a la bolsa y fíjense cómo las ejecuciones hipotecarias subieron, el precio de la vivienda continuó cayendo,
y este gráfico verde, que es las peticiones semanales, fueron creciendo. Entonces, el peor momento de la crisis fue en los primeros meses del 2009, ¿de acuerdo? En Estados Unidos me estoy refiriendo. Luego hay otros indicadores que podemos introducir, como es el índice de confianza del consumidor, este gráfico naranja, que también, pues obviamente, se vio resentido, pero los datos cruciales para vigilar los mercados son los datos de empleo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a mostrarles... aquí ya tendríamos todas las piezas. Fíjense, aquí lo que estamos representando en esta línea azul es los ciclos económicos, ¿de acuerdo? Vemos que la National Bureau pues muestra ahí una fase de recesión, pero insisto, esto ya es a toro pasado, ¿vale? Nos vamos a ir otra vez de nuevo al terminal porque vamos a repasar esto, un momentito. Fíjense. Vamos a repasar las piezas y luego pasamos a la parte de análisis técnico. Fíjense, en primer lugar, precio de la vivienda, cayendo desde desde junio del 2006. Este gráfico que ven en color verde es el índice Eurostock 50, es un índice europeo, este gráfico en color verde. Luego iremos sobre este gráfico y lo analizaremos desde el punto de vista técnico. El gráfico color morado son las peticiones semanales de subsidio de desempleo. Y este histograma en color verde que veíamos sobre la presentación son los non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas del sector privado. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, fíjense, en este mes, que estamos hablando, por ejemplo, de noviembre del 2007, ustedes ven ahí que aparece un número 77. Bueno, pues es que se crearon 77.000 puestos de trabajo. Pero como ustedes están viendo, desde el 2005, la creación neta de empleo se fue reduciendo paulatinamente. Eso es algo que, por ejemplo, las peticiones semanales de subsidio de desempleo es algo que ya recogían, que estaban creciendo, ¿de acuerdo? Digamos, esta disminución de la creación neta de empleo. Este dato lo que recoge es creación neta de empleo mensual. Es un dato mensual. Se publica el primer viernes de cada mes. Es el dato dentro de los datos macroeconómicos, dentro de los datos de empleo. Dentro de los datos de empleo y no de los datos de empleo en general, está considerado como el dato más importante. ¿De acuerdo? La creación o la destrucción neta de empleo. Cuando estamos destruyendo empleo, por ejemplo, este caso, esto es agosto del 2007, se destruyeron 75.000 puestos de trabajo. Vemos que el mes anterior, en julio, se crearon solamente 2.000, muy pocos. Y en enero del 2008 solamente se crearon 5.000 nóminas no agrícolas dentro del sector privado. Y vemos como a partir de febrero del 2008 se empezó a destruir empleo de una manera abultada, 113.000, y llegamos a, por ejemplo, a principios de enero, en enero del 2009 se llegaron a destruir, por ejemplo, 816.000. Incluso en abril del 2009 se estaban destruyendo 804.000 puestos de trabajo. Por eso el histograma está por debajo del eje 0 y está en rojo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues ahora mismo la situación es, una situación que ahora mismo no se observa desde el punto de vista macro ningún elemento preocupante, ¿de acuerdo? Aquí vemos las peticiones semanales de subsidio de desempleo que, junto con las ejecuciones hipotecarias, precio de la vivienda subiendo, y no se observa ningún elemento bajista para el ciclo económico. Bien, vamos a seguir analizando esta zona y vamos a ver cómo pasamos de estos gráficos de indicadores macro al mercado y cómo ponemos la posición corta, cómo introducimos la posición corta en
en los mercados de futuro donde operamos en ese momento. Bien, fíjense, voy a poner el cursor. Fíjense, como ven abajo, 30 de junio 2006. Vemos cómo las ejecuciones hipotecarias suben, cómo se va aumentando en el gráfico en color morado las peticiones semanales de subsidio de desempleo, y vemos como a finales del 2007, esta era la situación a finales del 2007. Fíjense, a finales del 2007, 31 de diciembre del 2007, la bolsa todavía no había empezado a caer de una manera... Empezó a caer a partir de principios de enero del 2008. ¿De acuerdo? Ahora veremos el gráfico. Pero fíjense que a esa fecha ya teníamos una caída, que es donde estoy situando el cursor, a 31 de diciembre del 2007. Fíjense cuál era la situación. El precio de la vivienda ya acumulaba una caída importante desde junio del 2006. Estamos hablando de un año y medio cayendo. Los payrolls estaban mostrando síntomas de debilidad. Ya habíamos tenido incluso un mes negativo en el verano del 2007. Luego, por otro lado, las ejecuciones hipotecarias estaban, fíjense, en niveles máximos de los últimos años. Fíjense, si ven la serie histórica desde 1995, las ejecuciones hipotecarias están en máximos. Y el precio de la vivienda, si vamos a quitar las leyendas. Un momentito. Bueno, lo voy a apartar porque no quiero. Quizá lo volvamos a necesitar. Un momento, lo voy a dejar aquí. Bien. Fíjense, a 31 de diciembre del 2007 la situación estaba desde el punto de vista macro deteriorada. Deteriorada, sobre todo por el tema de las peticiones. Los payrolls también estaban mostrando ya una tendencia decreciente, y habíamos tenido un mes en agosto del 2007 en negativo, con lo cual lo que hacemos en esa situación es, vamos a vigilar, y ahora pasamos al mercado. Esto era 31 de diciembre del 2007 y vemos cómo los datos estaban deteriorados. 31 de diciembre del 2007, aquí. Fíjense que la bolsa, que es este gráfico, 31 de diciembre del 2007, el Eurostock todavía no había caído. Estamos ahí en niveles máximos, cerca de los máximos. Pero fíjense el deterioro que habían sufrido ya, precio de la vivienda, ejecuciones hipotecarias y peticiones, y también los payrolls, que están en niveles pues muy bajitos de creación de empleo, 56.000 puestos de trabajo solamente en diciembre del 2007. Y veníamos, insisto, de un mes donde había estado en negativo, ¿de acuerdo? Bien, pues con esa situación, que se la he simplificado, hay más datos, pero hemos visto los principales, les puedo decir que hemos visto los principales, nos vamos a ir al momento crítico, que es tomar la decisión de vender. Y tomar la decisión de vender necesariamente, porque no hay otra opción, Ustedes podrán encontrar personas que dicen, bueno, yo es que eso del análisis técnico es que no creo. Hablan como si fuera una religión. No, vamos a ver, el análisis técnico lo único que es la representación gráfica de precios, volumen y open interest para tratar de resolver un problema que tiene cualquier trader y cualquier gestor de fondos de inversión que quiera optimizar el timing de la entrada, porque elegir el momento de la entrada, en primer lugar, aunque se utilice análisis técnico, no es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil. El análisis técnico, pero no es fácil, pero nos va a servir de una gran ayuda si lo utilizamos con sentido común, con sensatez, ¿de acuerdo? Y por supuesto, obviamente esto requiere conocimiento, igual que el análisis macro requiere conocimiento. Esas relaciones que les he comentado, aunque parezcan que son pues
pues muy sencillas, pues no todo el mundo las percibe, ¿de acuerdo? Ni todo el mundo es consciente de esas series de peticiones semanales de subsidio de desempleo, de vincularlo con las ejecuciones hipotecarias. Hay que estar muy pendiente, hay que ser muy minucioso para darse cuenta y establecer esas relaciones y saber dónde mirar. Esto es como el análisis de las compañías, pues hay que saber dónde mirar, qué ratios mirar, qué magnitudes hay que mirar dentro del balance y la cuenta de resultados para saber si está cara o barata la acción. Pues esto es lo mismo. Cuando estamos operando como traders, necesitamos mirar la macro, no con el afán de anticipar, porque hay personas que dicen, no, es que el análisis macro no nos sirve de nada porque es que como no podemos anticipar la macro, bueno, no podemos anticipar la macro, depende. Porque fíjense, vamos a ver, si aquí tenemos un precio de la vivienda donde obviamente ha estado subiendo desde 1996 y a 31 de diciembre del 2007 lleva este giro acumulado y tenemos las ejecuciones hipotecarias alcanzando máximos del N años anteriores, como ustedes están viendo, fíjense, esta serie histórica de ejecuciones hipotecarias, a 31 de diciembre del 2007, estábamos en niveles que no se habían visto desde muchos años atrás. Los estábamos superando. ¿De acuerdo? Estamos hablando de este gráfico blanco, de este que está subiendo. Luego, también quería mostrarles otro indicador de empleo que es que se llama el Temporary Help Employment, que son... Voy a quitar un momentito la bolsa porque me está afectando la escala y ustedes no lo están viendo bien. Voy a quitar un momentito el Eurostock. Bien, vamos a... De todas maneras, no. Voy a ver si este indicador lo coloco de otra manera. Bueno, ahora mismo no sé qué ocurre, pero no lo puedo. Lo que quiero que miren es que hay otro indicador dentro de los indicadores de empleo que se llama el Temporary Help Employment. Y es esta línea blanca también. Esta línea blanca alcanza su máximo en agosto del 2006 y describe una tendencia, como están viendo ahí. Fíjense, voy a acercar esta zona. Nos vamos a quedar en diciembre del 2000. Voy a poner el cursor para que ustedes vean dónde estamos. Y fíjense que este indicador de empleo mostraba también una tendencia decreciente, este color blanco, una tendencia decreciente desde agosto del 2006 hasta diciembre del 2007. ¿Y qué nos dice este indicador? Pues ese indicador nos dice que las primeras personas que van a echar de una compañía son los empleados de manera temporal. Porque obviamente si hay una ausencia de demanda de los productos que se están vendiendo, los primeros empleados que van a salir de la empresa van a salir los temporales. Y van a ser también los temporales los primeros que van a contratar, como ustedes están viendo aquí. Fíjense que a partir de julio del 2009, muy cerca del mínimo de la crisis, empieza a haber aumento de la contratación temporal. Situación que se mantiene ahora mismo, desde entonces. Entonces es otro indicador también que nos sirve para ver que la situación se está deteriorando. Es decir, son los primeros trabajadores que las empresas prescinden de ellos porque como no venden lo suficiente, pues tienen que
reducir costes y son los primeros que salen de la compañía. Entonces, una vez viendo estos indicadores macro, vamos al tema de análisis técnico que les estaba señalando. Fíjense, no sé ustedes los conocimientos que tienen de análisis técnico, pero lo que tienen ustedes delante en esta serie diaria del Eurostock 50 a 31 de enero del 2008 es una figura bajista de hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Hombro izquierdo, el neckline, que es la línea clavicular. Y aquí también, en la zona de la cabeza, tenemos también otra figura de hombro, cabeza, hombro de grado inferior. Y aquí ustedes ven también el hombro derecho. Estas S son los shoulders. Este es el hombro, los shoulders son los hombros. Este es el hombro izquierdo, el hombro derecho. Y la H es de la cabeza, del head. Y tenemos también una figura de grado inferior en la zona de la cabeza. Esta es la figura de grado superior que tardó un año en formarse. Fíjense que estamos hablando de enero del 2007 y cuando el mercado empieza a caer, digamos, cuando empieza a validar la figura de hombro, cabeza, hombro bajista, es el 31 de enero del 2008. Fíjense que gracias a esta figura, el mercado ya nos estaba avisando, voy a ampliar esta figura, el mercado nos estaba avisando mediante este patrón que podía caer. Y digamos que el último aviso antes de que el mercado cogiera todavía una mayor velocidad se produjo el día 15 de enero del 2008. Aquí se produjo la rotura del neckline. También aquí tenemos una figura de doble máximo con trampa alcista, es decir, este máximo hacia un máximo por encima de este. También hay que decir que los primeros 15 días de enero del 2008 se produjeron una serie de indicadores macro que los vamos a ver entre mañana y pasado, algunos de ellos, que ponían de manifiesto ese deterioro de la macro que habíamos advertido desde junio del 2006 con los datos de vivienda y los datos de empleo. Fíjense, esta figura de hombro, cabeza, hombro, lo que nos permitió fue, en primer lugar, ponernos cortos el 15 de enero del 2008. Nos pusimos cortos más o menos en la mitad de la sesión, antes incluso de que rompiera. Porque advertimos que el riesgo era bajista, teníamos otras señales complementarias por métodos de alisado de series históricas, que es la otra parte de análisis técnico, que es análisis de series temporales, métodos de alisados, por ejemplo, ustedes lo conocerán, medias móviles exponenciales, medias móviles ponderadas, medias móviles simples. Digamos, teníamos una serie de indicadores que nos estaban dando venta en estos primeros 15 días. Y finalmente, bueno, pues tuvimos una señal, digamos, muy fuerte en esta sesión. Esto nos llevó, como ahora vamos a ver el P&L del 2008, a advertir que el mercado podía caer, como efectivamente cayó, un 15%, es decir, alcanzar y superar el objetivo teórico mínimo estimado mediante este patrón, ¿de acuerdo? Que era 3.555. Y esto nos llevó a adoptar una posición corta, una short position, el 15 de enero del 2008 y mantenerla con riesgo overnight entre el 15 de enero, desde el 15 de enero hasta el 23 de enero del 2008. Todo el tiempo que estuvo abierta la posición, teníamos puesto un stop loss introducido en mercado. Además de eso, que esto ya lo comentaremos mañana o pasado, hay algo también, cuando ustedes tienen una posición en beneficio, pues a partir de un determinado umbral, a partir de un determinado nivel de beneficio, lo razonable es cambiar el stop loss por una protección a precio de entrada. Este fue el resultado del año obtenido en el año. Como ustedes, aquí hay varios elementos a destacar. En primer lugar, porque estamos ya terminando la sesión, y esto ya forma parte del próximo capítulo que veremos mañana, ¿de acuerdo? Pero les dejo introducida esta idea. Fíjense, análisis técnico nos permite en esta situación mantener bien clara la idea de que estamos ante un mercado bajista y durante todo el 2008 lo único que mantuvimos en renta variable, quitando estas dos posiciones largas en el SATS, fue
estar cortos, estar vendidos. Y esto nos permitió obtener un P&L de 663.000 euros. Solamente con los futuros. Futuros sobre el índice DAX, sobre el índice alemán DAX, que es un índice que está compuesto de la bolsa alemana, compuesto por 30 valores. Por ejemplo, en la primera posición voy a ampliar estas 4 columnas. Las voy a ampliar. Fíjense, en la primera posición corta obtenemos un 15,07% de beneficio. Eso supuso 431.000 euros. Esto fue con 15 contratos cortos en el DAX. Fíjense, insisto en esto. Esta disciplina operativa de estar siempre corto. ¿Por qué? Porque en un mercado bajista hay una asimetría entre estar corto y estar largo. En un mercado bajista, si estás largo, es más fácil que tus posiciones vayan mal, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos, hay un 50% de probabilidades que eliminamos. Es decir, solamente probábamos posiciones cortas, posiciones vendedoras. Entonces, fíjense, también algo reseñable, que esto lo veremos también en el capítulo de mañana. Un 15%. En una posición ganadora, 6,91, 7,14, 4,06, digamos 4,90, 2,97, son beneficios abultados ¿en qué? En operaciones ganadoras. Cuando perdemos mucho menos. Perdemos un 1,71, 1,64, 1,77, 1,74. Es decir, vemos que hay operaciones en las que nos hemos equivocado, señores. Nos hemos equivocado, pero lo importante es saber reconocer que uno se equivoca. Y lo importante es reconocerlo en un nivel de pérdidas que no nos haga daño, o el menor daño posible. Entonces, nuestro nivel, no tuvimos nunca ninguna posición, obviamente habíamos hecho unos cálculos estadísticos, esto estaba muy estudiado, para que no tuviéramos ninguna posición perdedora superior al 2,5%. Es decir, no teníamos ningún stop loss superior al 2,5%. Por eso, ustedes ven y están viendo conmigo que todas las posiciones perdedoras eran de 1,71, 1,64, 1,77, 1,74. Es decir, no es casualidad. Y luego ustedes verán también algo llamativo, que hay operaciones que se quedan a cero. Ni se gana ni se pierde. ¿Por qué es esto? Y hay varias. Bueno, pues esto es así porque, como les he dicho antes, fíjense en estas dos. De un 6,68, un 5,01, que finalmente después de tener aquí 88.000 euros, esto se va a cero y no ganamos nada. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue, una vez que teníamos la posición en beneficios, a partir de un determinado umbral de beneficios, lo que hacíamos era protegerla a precio de entrada, es decir, había posiciones en las que nuestro riesgo de perder, una vez que el mercado avanzaba a nuestro favor, era cero. Era o vamos a ganar mucho o no vamos a ganar nada, pero no vamos a perder. Y como ustedes ven aquí, esto ocurre en estas posiciones, en estas y en algunas más que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacíamos era, como veremos en la sesión de mañana, la estrategia de coger un buen sitio. Es decir, nos vamos a poner cortos en un sitio donde observemos que podemos coger tendencia y vamos a dejar correr la posición, ¿de acuerdo? Y este fue el mercado, lo que hizo el mercado durante el 2008. Una caída, donde está el mercado donde estábamos operando, una caída de un 50,44%. Bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.